Hola a todos nuestros amigos de Voz en Misión. Hoy, pues nada, queremos hablar del día de hoy, ¿no? Hoy, como todos saben, si han mirado su calendario, es 8 de marzo. Y el 8 de marzo en muchísimos países se celebra el Día Internacional de la Mujer. Entonces, hoy queremos primero, ¿no? Esta primera parte va a ser como entender de dónde salió, ¿no? O sea, un poquito de historia. Entonces, al principio, pues, voy a tratar de hacerlo rapidito para no aburrirlos. Pero sí, la primera parte va a ser como que un poquito de historia. ¿Qué piensa la iglesia sobre si hay o no hay desigualdades entre hombres y mujeres? Y después vamos a tener a una hermana, que seguro se van a alegrar mucho cuando la vean, que nos va a contar un poco su experiencia trabajando con mujeres, ¿no? En la misión en la que estuvo. Entonces, nada. Pues, en realidad, el Día Internacional de la Mujer se remonta a finales del siglo XIX. En el siglo XIX, pues, habían muchas fábricas, ¿no? Entonces estaba todo el movimiento obrero en boga. Y había muchas luchas ya de la clase obrera para tener condiciones de trabajo más justas. O sea, en general, ¿no? Ahí eran hombres y mujeres. Pero entonces, las mujeres, además de tener condiciones pésimas de trabajo, menor esperanza de vida, no podían manejar sus propias cuentas, no tenían derecho al voto, o sea, además de todas las condiciones laborales, también se sumaba esto. Entonces, claro, la lucha de las mujeres, pues tenía muchas más motivaciones para realizarse. Entonces, esto empieza a finales del siglo XIX. Hubo un evento específicamente en 1848 donde hubo una manifestación importante de mujeres porque en Estados Unidos, en una parte de Estados Unidos, estaban reunidos para hablar en contra de la esclavitud. Estaban como que, no, y en contra del racismo. Entonces, dos mujeres quisieron hablar en contra de la esclavitud porque obviamente, pues de ese era el tema. Pero por el hecho de ser mujeres, pues ellas no tenían derecho a hablar. Entonces, ahí ellas dos, pues obviamente se indignaron y bueno, pues ahí empezó un gran movimiento, ¿no? Una gran manifestación. Ya, entonces todo empieza desde siglo XIX, disculpen, que son los 1800. Después, en 1908, hubo una marcha grande en Nueva York. Habían aproximadamente 15,000 mujeres, ¿no? Que, se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar, ¿no? Entonces, este evento se considera como la antesala, como que el antecedente previo al Día Internacional de la Mujer. Después, en 1911, en Europa, se celebra un Día de la Mujer y también, pero para exigir derecho al voto y mejores condiciones salariales, ¿ya? Eso fue en 1911, eso fue en Europa. Pero en Nueva York ocurrió una tragedia muy grande que de hecho seguramente muchos habrán escuchado alguito de ella, ¿no? Porque normalmente se conmemora el 8 de marzo, ¿no? Más de 100 trabajadoras de una fábrica textil murieron quemadas, ¿no? Más de 100, todas muy jóvenes, ¿no? La más joven tenía 14 años y la mayor tendría unos 40 años nada más, ¿no? Entonces, eran mujeres muy jóvenes que prácticamente hubo un incendio en esa fábrica y bueno, y por las condiciones insalubres que había, que ellas ya en una huelga habían tratado de denunciar, pero al final los dueños de la fábrica no habían hecho nada al respecto. Por ejemplo, ellas estaban luchando poco antes porque se instalaran salidas de emergencia, por prohibir que se mantuvieran las puertas cerradas en las horas de trabajo, porque prácticamente trabajaban encerradas. Y de hecho, esa fue la razón por la cual murieron tantas mujeres, ¿no? Déjame ver qué más. Además, ya mencioné las escaleras de seguridad. Y bueno, y esto de no trabajar encerradas. Al final, como no se les hizo caso, pues murieron 146 trabajadoras, ¿no? Entonces, claro, este hecho, pues se convirtió como que, sí, como un hecho icónico, es trágico, pero para evidenciar la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En el trabajo. Después, durante la Primera Guerra Mundial, en Rusia, muchas mujeres hicieron huelga en contra de la guerra, ¿no? Para que la guerra terminara. Y entonces eso fue un hecho importante porque
4 días después de que todas estas mujeres, que eran muchísimas, se fueron a huelga, el gobernante de Rusia de aquel tiempo tuvo que renunciar, ¿no? Y ahí entonces eso fue clave para empezar el fin de la guerra, ¿no? Entonces este hecho es importante, ¿no? Y esa huelga de las rusas fue más o menos por el 8 de marzo, ¿ya? Entonces por eso después en el 1977, sí, la ONU pues recogió esta fecha para entonces celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces diríamos, no hay varios datos, ¿no? Ustedes pueden buscar en sus redes porque ahora aquí no lo encuentro, pero actualmente todavía existen muchas desigualdades entre hombres y mujeres, ¿ya? Y entonces, yo encontré aquí, este es un documento de una reunión que tuvieron los obispos de América Latina. Todos los obispos de América Latina se reunieron para discutir problemas, obviamente, de sus propios países, no de los países donde ellos están, y produjeron un documento que se llama Parecida porque fue en la ciudad donde se encontraron. Y ellos, hay una parte que se llama la dignidad y participación de las mujeres. Entonces ellos dicen, ¿no? Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean valoradas en su dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas. ¿Ya? Entonces dice, tampoco se valora ni promueve adecuadamente su indispensable y peculiar participación en la construcción de una vida social más humana y en la edificación de la iglesia. ¿No? Y después más adelante dice, urge escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclusión y de violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas. Entre ellas, las mujeres pobres, indígenas y afroamericanas han sufrido una doble marginación, ¿no? Por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser negra, por el hecho de ser india, etcétera, ¿no? Urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, social y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión. Entonces, si a veces uno piensa, no, que el 8 de marzo, es una fecha que solamente celebra gente que es radical, que violencia es violencia, etcétera. Bueno, pues la iglesia también reconoce que el trato que ha recibido la mujer a lo largo de la historia ha sido desigual y que eso no es del evangelio, ¿no? Y que hay que combatirlo. Entonces, nada, por si alguien tenía la duda, aquí está, lo pueden consultar ustedes también. Y ahora, en este marco, pues entonces, tenemos una invitada, como ya había anunciado, que es Margie. Hola Margie, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿todo bien? Para los que no conocieron a Margie, Margie es también miembro de la comunidad misionera y ya estuvo en Lima, ¿de qué año a qué año? En agosto del 2009 y partí en los primeros días de enero del 2016. Entonces ya, pues muchos sí seguramente la recuerdan, entonces ahora ha regresado para seguir su camino misionero aquí. Pero, cuando te fuiste, ¿para dónde te fuiste, María? Entonces partí en enero del 2016, pasé por Puerto Rico para hacer los votos. Ah, es mi paisana, por si acaso. Y después llegué a la comunidad de Lonato del Garda en Italia. En Italia. Entonces, nada, el otro día estábamos así conversando y pues me llamó mucho la atención un trabajo que tú trabajaste con mujeres allá. No sé si nos quieres decir un poquito cómo fue que te enteraste de ese trabajo, cómo fue que llegaste ahí y ya después pues vamos viendo, ¿no? Ok, entonces prácticamente fue por iniciativa de un padre que estaba allá en Lonato, padre Manuel Chicha, conociendo un poquito, trabajando con la pastoral social allá. Conocí este grupo, es un grupo de voluntarios que prácticamente hace como un recorrido, una visita, se puede decir, a las mujeres que trabajan en la calle, ¿no? Prácticamente de prostituta. Entonces él pues viendo esta situación también que en esa zona era bastante fuerte, inició a hacer esta experiencia acompañando a este grupo de voluntarios que lo hacían ya desde hace más de 20 años, en la zona de Brescia, muy cerca de donde está la comunidad.
Y entonces, pues ahí un poquito, él haciendo la experiencia por algunos meses, justamente se dio cuenta que era un servicio en el cual, pues era más adecuado que una presencia femenina ayudase, porque estaba, pero en este grupo que normalmente era entre 4 o 5 personas, había una pareja que es con la cual nosotros pues teníamos más relación, más contacto, una pareja de adulta ya, más de 60 años, y pues estaba la experiencia, pues el padre hacía más como figura también porque reconocían en el padre también una figura de autoridad, claro, más espiritual, ¿no? Pues él vio en el recorrido, haciendo experiencia y hablando con las muchachas, una necesidad también de que hubiera una persona mujer que tuviera una experiencia también un poquito, ¿no? En el sentido de fe, que pudiera ayudar también en esta experiencia que sobre todo era de escucha, de acompañamiento, más que pues no es que salieron todas estas muchachas en estos últimos 20 años, algunas sí, o sea, se daba ayuda también a nivel concreto, ¿no? De acceso a hospital, a atención médica, cuando tenían o sea, la fuerza, decimos, de salir de ahí, pues se le daban todas las opciones para que pudieran salir, porque casi todas, diría que un 90% llegaron por la trata, ¿no? Por cadenas entonces, pues en ese momento no siempre es fácil salir. Entonces, pues ahí, poco después, a finales del 2017, empecé yo a hacer la experiencia. Después el padre salió. Yo continué con otra hermana, con María Pintón, y después con Paula, y prácticamente lo hice por al menos 2 años, hasta el inicio de la pandemia, pues que ahí cambiaron un poquito las cosas. Entonces, no sé si para los que pues no entienden bien lo que significa, qué es la trata de personas, si quieres explicarnos un poquito en qué consiste. Sí, pues en esa zona prácticamente pues la trata de personas es cuando se van a buscar personas también de los países, y pues se utiliza como comercio. Se mete la persona, viene tomada como si fuera una cosa, entonces entra dentro de todo un círculo económico, y prácticamente la persona se vuelve una cosa comercial, ¿no? Entonces estas jóvenes vienen, pues yo tuve el contacto sobre todo con africanas, sobre todo nigerianas y del Ghana, y una buena parte, sobre todo el último año que estuve allá, porque pues en esos años también se dio toda la migración de la parte de África hacia Italia, ¿no? A Lampedusa, y de ahí seguían subiendo por toda Europa. Entonces pues hubo un flujo durante esos años, sobre todo en los primeros meses donde empecé a hacer la experiencia. Pues una de las cosas que más me impactaba, ¿no? Era que veía a las muchachas, prácticamente me parecía que bajaban directamente de la barca y las ponían enseguida, ¿no? En la calle, desorientadas, sin saber qué hacer, solo pues obligadas a tener que pagar un dinero, de reponer un dinero por haber sido traídas muchas veces son traídas con engaños, ¿no? Sí. O sea, se les dice que van a trabajar de meseras, que van a trabajar en restaurantes, peluqueras. Sí. Y al final son redes, son mafias, ¿no? Que hay, que entonces cuando esta persona llega al país, claramente desorientada, si el idioma es diferente, incluso peor, se le quita los documentos y entonces la persona prácticamente queda atrapada, no tiene cómo defenderse, ¿no? Exacto. Entonces, además con miedo a denunciar porque las amenazan, diciéndole que pueden matar a su familia, etcétera. Entonces no es que es así. Están organizadas también en el sentido de que hacen todo para obligarlas y dejarlas ahí hasta que... La mayoría de las víctimas de trata entonces son mujeres, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pues sí, hay un buen porcentaje son mujeres. Una parte, sobre todo de los varones, pues van a los campos o a trabajar en negro, se dice, ¿no? Sin pues como trabajos informales, pero claro, en condiciones de esclavitud. Exacto. Pero pues son los menos, y al final también cuando ellos llegan es más fácil ubicarlos, ¿no? Que salgan de esa situación. Para las mujeres es un poquito más difícil porque están pues prácticamente constringidas a hacer eso, amenazadas si no lo hacen, ¿no? En algunos casos también, pues para intimidar también a las demás muchachas, pues hacen daño físicamente o las matan algunas solo para dar la lección de que tú no puedes decir nada, no puedes hacer nada porque
te va a ir mal, ¿no? Uh-huh. Entonces se ven obligadas a pagar un monto también grandísimo de dinero por este viaje. Después que ¿cómo decirse? Se aprovechan de ellas por un tiempo, pues las dejan, pero quedan siempre así, sin documentos, sin posibilidad de buscar un trabajo no justo, porque pues vienen marginadas, están en un país extraño también, entonces para ellas es muy difícil. La experiencia, pues esa fue con África, tuve una experiencia también, sobre todo con jóvenes de Rumanía, de Albania, la Europa del este, y también ellas, sobre todo ellas más, pues el proceso, dicen, un poquito menos violento, porque estas africanas ya desde que salen de casa ya son violadas, ya son abusadas, ¿entiendes? Entonces, ya, que lleguen, hagan el viaje, es muy peligroso. Que sobrevivan. Y que sobrevivan, todo el proceso. ya es una experiencia muy fuerte. Para las que son de Europa, de Albania, de Rumanía, pues también ellas, sobre todo la mayoría, me parece que era porque fueron engañadas, ¿no? Les prometieron un trabajo así, pero al final terminaron en la calle. El trabajo que tenían que hacer era eso. Y algunas escapan porque también en la situación a nivel cultural, tipo, conocí una que estaba prometida, le habían buscado el prometido para casarse. Era un matrimonio arreglado. Entonces ella no estaba de acuerdo y la única opción que vio fue escapar, pero al final pues terminó en una de estas redes, ¿no? Sin posibilidad de salir porque no tenía nadie a casa donde regresar, entonces pues se quedó, ¿no? Ahí. Tantas otras pues así, porque tipo una era para pagar los estudios a los hermanitos, no, era también, o sea, a lo mejor la familia la envía porque pues es la más grande y tienes que ayudar a las demás, tienes que ayudar a hacer la casa, etcétera, etcétera, pero al final terminan ahí, ellas después no tienen el valor de afrontarlo, de salir de ahí y regresar a la casa, pues porque sobre ellas también hay una carga en la cual tienen que responder, aparte de que si la familia se enterara, pues sería una cosa... Claro, serían seguramente, o sea, probablemente rechazadas. Exacto, a nivel social también sería una cosa pues difícil también para ellas. O sea, sí, creo que es redundante, pero la brecha de género, ¿no? Y cuán urgente es cerrar estas desigualdades, ¿no? Por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser varón, ¿no? Porque ya mismo, no, digo que ya es redundante porque tú misma señalabas que para un hombre que incluso es víctima de trata de personas es mucho más simple, o sea, simple entre comillas, no es que es así sencillo, pero es más probable que un varón pueda salir de estas redes que una mujer, ¿no? Y de hecho ya las mujeres desde que empiezan a salir de sus países sufren mucha más violencia que quizás un varón. Entonces, no sé cómo sí, me parece que ya la respuesta la has dado, pero sí, para enfatizarlo, ¿no? Sí, no, efectivamente la situación es sobre todo a los países pues, africanos. De hecho, tantas historias también, si son tipo una familia que debe salir, no sale con la hermana, porque saben que para ella sería más peligroso. Entonces, pues, intentan afrontar, y hay tantas situaciones también en las cuales intentan salir, a cierto punto están separados. Entonces, o sea, esta cosa de que se cuiden uno al otro, pues al final, ¿no? Porque la primera cosa es que los separan y efectivamente para la mujer, en ese sentido, ¿no? Y por toda la desigualdad que continúa, sobre todo también en esos países, pues es difícil, ¿no? Ahí se ve la diferencia. Para las mujeres, para lo mejor es mucho más complicado, algunas quedan embarazadas, entonces, sí, ayudarlas, intentar a sacarlas siempre es un poquito más cuesta arriba, decimos, ¿no? Para un varón a lo mejor es más accesible porque pues se cuida solo, se arregla, pero sí, en realidad, pues, ahí entra también una desigualdad también en cuanto a cultura, a nacionalidad. Pero dentro de, aún peor, ¿no? Para la mujer ya hay una desigualdad porque vengo de un país diferente, entrar en una sociedad siempre es difícil, entonces porque tiendes a ser marginado. Encontré muchachas que, o sea, también eso fue una experiencia muy, muy significativa para mí porque pues encontré una muchacha que era la primera noche propio que estaba por cuenta de ella, ¿no? Ella decidió hacer eso, pero era prácticamente, nos dijo, mira, esta cosa yo nunca la he hecho, no me gusta, pero no tengo otra opción, es esto o me voy a dormir al puente. Y entonces, pues, y era una muchacha nigeriana que llevaba ya años en Italia, que tenía documentos, pero no tenía la posibilidad de encontrar un trabajo. Tuvo tanto
tuvo la posibilidad de tener hasta ese momento un trabajo, era badante, lo que se dice badante, pero cuidaba ancianos. Ah, ¿no? ok, cuidaba ancianos. Tuvo un tiempo cuidando ancianos cuando murió el anciano, y ahí se quedó en la calle. Iba a agencia, ella me dice, fui a agencia, llevo 3 meses, prácticamente estaba viviendo con unos amigos que al final le dijeron, mira, ahora no podemos ayudarte más, tienes que contribuir porque si no nosotros no logramos tampoco. Entonces, pues son mujeres que se ven también porque hay una desigualdad. Hay también todo un sistema que favorece la desigualdad y que las o sea, que al final no es porque quiero, no es porque es más fácil, es porque si no me muero de hambre, ¿no? Exacto, sí. Después, cierto, a nivel, hablando con ellas y a nivel psicológico y cómo afrontan la situación también, pues hay de todo, ¿no? Hay quien lo niega y que no quiere ni siquiera hablar de eso. Hay quien dice que tiene la esperanza, ¿no? Dentro de 2 o 3 años yo no voy a hacer esto y no me voy a acordar, que pues en realidad no es así, porque queda muy marcada no solo por la violencia física que a veces sufren, sino porque es una deseración también a la dignidad de la mujer, de la persona, de la muchacha, ¿no? Y entonces, pues cada una pues obviamente intenta, ¿no? Llevarlo lo mejor posible, como puede, con ¿no? las herramientas, exacto, con las herramientas que tiene. Para finalizar, una última pregunta. Para ti, la importancia de trabajar entre mujeres, o sea, trabajar, o sea, para ellas, que hayan mujeres que sean solidarias, ¿no? Lo que se conoce como sororidad, ¿no? Si alguna vez lo han escuchado. Para ellas, pero también para ti como mujer consagrada, ¿cuál es la importancia de que existan redes de apoyo entre mujeres, que ellas mismas sean para ayudarlas a salir de eso, pero que ellas también sean sujetos activos de su propia empoderamiento, libertad, ¿no? Sí, liberación, por decirlo así. O sea, sí, como que ambas, ¿no? Para ellas, porque es importante que hayan mujeres que sean solidarias, y para ti, ¿cómo a ti te ayuda como consagrada, ¿no? Pues eso parece también una muy bonita que hice pues cuando realizaba esta pastoral. Y fue el ver que, pues lamentablemente también en estas situaciones a veces se da lo contrario. Empiezo a lo mejor por lo contrario, que a lo mejor pues ayuda a... ¿Por qué? Porque pues empieza la competencia, yo no tengo confianza en ti, porque sé ya en un ambiente como ese donde no hay casi nada positivo, yo me tengo que cuidar, ¿no? Y estoy sola porque... Exacto, sí. Entonces se desencadenan esas dinámicas, ¿no? De celos, de quererse proteger. Entonces, si yo te hago alguna cosa primero, pues mejor porque yo estoy, ¿no? Ya tengo la ventaja. Entonces, lamentablemente se desencadenan esta experiencia contraria. Pero la experiencia que yo hice con algunas, pues siendo un grupo que viene a lo mejor externo, la mayoría mujeres, porque pues el único varón en su momento fue Padre Manuel y este señor mayor, que yo pienso que fue una experiencia muy positiva también para ellas, porque tuvieron la posibilidad de tener una relación con un hombre diferente, ¿no? Sí, como una masculinidad no tóxica, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí el approach, el acercamiento es diferente. Y pues yo vi que en la medida que tú las escuchas, las aconsejas, intentas ponerte, ¿no? en su lugar, creas lazos que a ellas pues a lo mejor fortalecen, ¿no? Porque empiezan, a lo mejor yo no estoy así de sola, ¿no? Y a lo mejor no me tengo que defender de esta persona como lo hago normalmente. Pero que es ahora más significativo si es una mujer, porque a lo mejor es más fácil entender cuántas heridas puede tener la dignidad de la persona cuando tú siempre estás tratada como si fueras una cosa y como si fuera... Entonces, en ese sentido, pues se crean lazos que tú dices que son a lo mejor más... O sea, no son evidentes porque a lo mejor no es que haces a veces sí, pero a veces no es que haces un discurso súper mega profundo, ¿no? Sobre... Ya tú tienes que empezar a ayudarlas a ellas a entender que no están solas y que pueden unirse, ¿no? En eso, y algunas pues sí lograban, ¿no? En el sentido se iban a vivir juntas, entonces entre las dos se protegían, se llamaban una a la otra cuando tenían los clientes, porque así, pues si ella sabía ya que fue con un cliente y pasó ya más del tiempo y no aparece, pues ahí
O sea, entre Claro, ellas se cuidan, ¿no? Eso se da también. A mí me ayudó también en el sentido de que, de hecho, es una experiencia que ha ayudado a mí como consagrada, una experiencia también significativa con algunas de ellas, ¿no? Es que saber que yo era consagrada, que pues, era una cosa que no, para ellas no es conocida, pero que les llamó la atención que nosotros también estuviéramos ahí dispuestas a luchar con ellas, ¿no? A buscar las soluciones, siempre las invitábamos, ver si puedes buscar este trabajo, les dábamos indicaciones. Entonces, el hecho de estar así presente con ellas, pues en un cierto sentido les ayudaba, ¿no? Y algunas pues sí, sabías que habían encontrado un trabajo, que se habían comprado el carro, que habían tenido la posibilidad de poner los documentos al día, ¿no? Pero me parece que el sentido también es la posibilidad de creer en sí misma a pesar de, ¿no? A pesar de todas las heridas, de las experiencias, de cómo terminaron ahí, que ellas poco a poco puedan reconstruir, creer en sí mismas y que sepan que no están solas, ¿no? Y entonces me parece, y que puedan unirse, ¿no? Entre ellas mismas, porque a lo mejor, pues, de hecho, mi experiencia, yo estuve 2 años, pero no es que estoy allí todavía, ¿no? Con algunas, pues, se quedó un lazo porque, pues, las vimos por mucho tiempo, pero que pudieran también reconocer este aspecto y esta posibilidad y esa fuerza, sobre todo, porque para mí, personalmente, una cosa que me llevó mucho es sobre todo la capacidad de fortaleza que tienen, ¿no? Porque si yo a veces, pues uno se imagina, ¿no? Yo me pongo en su lugar y a mí me hubieran recogido ya, no hubiera durado ni 3 meses. Pero entonces tú se puedes rescatar eso que tienes positivo, ¿no? Tú puedes pensar de ti que no hay mucho por recoger, pero hablando te das cuenta y tiras fuera, ¿no? De la persona y te das cuenta que tienes muchas posibilidades. Sí, como que siempre queda algo inviolable. Exacto. Y sagrado o de dignidad que sí, que queda, no es que por más cosas que te hagan, no es que te pueden destruir del todo, no hay hay algo que queda que de ahí tú puedes, ¿no? Sí, hay un nivel de resiliencia también grande y muchas de ellas también como que era una experiencia de fe, pues mínima, al menos fue las que yo encontré, pues han tenido. Entonces, pues eso también, ¿no? Tira fuera. Vale. Está bien, Margie. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia y nada, pues seguimos juntas y juntos a todos los que nos están viendo o escuchando, ¿no? Pues sí, rezando, pensándolo, reflexionando, ¿no? ¿no? Que a veces el 8 de marzo queda como una cosa así, o que, ay, pues este día pues es para comprar flores o chocolates o cosas así, ¿no? Y a veces el comercio se aprovecha, pero que en realidad es como un recordatorio de que sí, de que tenemos muchas hermanas que viven situaciones muy, muy difíciles, muy inhumanas y que, bueno, que si en la medida de lo posible podemos hacer algo, aunque sea la oración, que con eso pues ya es suficiente. Entonces, nada, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias también por sintonizarnos.